es el año de jubileo, no hay más cautividad, hay libertad. Hola, bendiciones, qué privilegio es poder llegar una vez más con esta entrega de la segunda parte de nuestro tema, el peligro de la ignorancia. El privilegio es poder compartir con ustedes esto que Dios nos ha puesto, este proyecto que ha nacido en el corazón de Dios. Para mí es un placerazo. Les saludo una vez más el pastor Julio Barahona desde la Iglesia de Dios de la Profecía, Barrio Danto, La Ceiba. Es un gusto tenerles con nosotros y manténganse en sintonía de este programa, que estoy seguro ha de bendecir su vida. Queremos recapitular, primero darle gracias al Señor y luego compartir con ustedes los pensamientos que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón, y es acerca del tema, la segunda parte, del peligro de la ignorancia. Nos quedamos la semana pasada hablando acerca de aquel pasaje conocido, y les decía que por conocido perdemos muchas veces la esencia del mismo. Bueno, el pasaje es Oseas capítulo 4 versículo 6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice la palabra del Señor. Ese día vimos y nos enfocamos en tres aspectos. Número uno, en la involución que sufre el conocimiento. Entonces estuvimos viendo que la involución es, por ejemplo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dijimos que no es que no tenían, sino que les faltó, es decir, no se esforzaron por seguir aprendiendo, se quedaron con el conocimiento que ya tenían, ¿verdad? Lo que ya habían conocido, hasta ahí decidieron quedarse. Es más, es delicado decirlo y mencionarlo, pero hay personas que a estas alturas le tienen miedo al estudio. Algunos hacen una mala exégesis, una mala teología del estudio, considerando que es malo, y poniendo ejemplos algunas veces que hasta los pueden tomar de la Biblia, pero no ese es el espíritu de la palabra. Por ejemplo, he escuchado muchos que dicen, Pedro, los discípulos eran del vulgo y sin letra, ¿verdad? Y en efecto eso dice la Biblia, y si lo leyéramos en el griego sería un poco más grosero, porque la palabra del vulgo y sin letras, desde la palabra griega, si usted busca un diccionario y va a la palabra griega, dice que ellos eran idiotes, ¿verdad? O sea, que no tenían sin letra e idiotes, o sea, falta de conocimiento. Pero eso no, ellos no se quedaron allí, se capacitaron porque estuvieron con el mejor maestro, y es nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay que tenerle miedo al estudio. La otra cosa que podemos ver es que Pedro escribe dos epístolas y el apóstol Pablo escribe 14, o sea que se nota la diferencia del conocimiento. No es para saber quién sabe más, valga la redundancia, ni para contender, es para edificar el conocimiento. Así que no se quede involucionando en el conocimiento. Estos tenían, pero no quisieron más, tuvieron temor. Número dos, dice que desecharon el conocimiento. Ya no solamente no querían aprender, ya no solamente no se esforzaban por aprender, sino que lo desecharon. Y ahí cabe lo que les acabo de mencionar. Hay gente que lo rechaza y dice, no, esto me enseñaron y ahí me quedo, no más, ¿verdad? Y ahí se quedan con ese conocimiento adquirido. También algunos toman de la Biblia algunos pasajes como diciendo, las cosas secretas le pertenecen a Jehová y las reveladas para su siervo. Y también tienen razón, porque eso dice Deuteronomio 29:29. Pero hay un pasaje de la Escritura en Proverbios, en la versión específicamente Félix Torres Amat, que ha de aparecer también ahí, en la versión Félix Torres Amat, aquel pasaje que dice en Proverbios, creo que es 25, donde dice, gloria de Dios es esconder un asunto. Y la Biblia Félix Torres Amat dice que a Dios le gusta cubrir con un velo divino su palabra, pero también le gusta que los reyes la descubran. Así que eso solo es a través del conocimiento. Es más, déjenme leérselo acá para no decirlo de una forma equivocada. Quiero mencionarles este pasaje, creo, si no me equivoco, es Proverbios capítulo 25, versículo 2, versión Félix Torres Amat, dice, gloria es de Dios cubrir con un velo su divina palabra. Y gloria es de los reyes el investigar el sentido de ellas. Así que Dios cubre con un velo su divina palabra, pero el conocimiento te permite ver eso que Dios ha escondido. A propósito lo hace, ¿verdad? Entonces, primero, no quisieron, les faltó conocimiento, no quisieron esforzarse por obtener, desecharon el conocimiento. En otras palabras, la palabra desechar, se lo decía la semana pasada, es despreciar, menospreciar, rehusar, tenerlo en poco.
Y es ahí donde vemos el menosprecio que tienen algunas personas hacia el conocimiento. Tienen un menosprecio enorme hacia el conocimiento. Y la tercera situación es que al final les falta, lo desechan y por último se les olvida lo que ya conocían. Entonces vimos que es importante el conocimiento de las Escrituras. ¿Dónde nos basamos para decir que hay cosas que no podemos ignorar? La semana pasada les decía que vamos a ser ignorantes en cosas que tengan que ver con lo secular. No sabremos todo. Hay cosas, siempre seremos ignorantes, pero en la Biblia hay cosas que no podemos ignorar y ya se las mencioné la semana anterior. Dentro de ellas estaba, no podemos ignorar las Escrituras, porque Jesús en Mateo 22, 29 reprende al grupo de religiosos y les dice, entonces respondiendo Jesús les dice, cuando le hablan de la resurrección, les dice, erráis, y errar es la palabra que se traduciría, por ejemplo, la palabra pecado. La palabra pecado o pecado en griego se dice amartia, que significa errar en el blanco. Entonces el hierro aquí, la falta, el pecado, es precisamente producido por la ignorancia de las Escrituras. Entonces ese lujo no nos podemos dar, si podemos llamarle lujo. No podemos ignorar las Escrituras. ¿Qué otra cosa no podemos ignorar? El mismo texto nos lo dice: ignorar las Escrituras y el poder de Dios, ¿verdad? Entonces no podemos ignorar las Escrituras. ¿Por qué no las debemos ignorar? Porque debemos entender, por ejemplo, que Jesús venció al tentador en el desierto, lo venció con las Escrituras. Lo venció con las Escrituras, lo venció con el escrito está. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? O sea, le está probando, ahora estás en ayuno, eres fuerte, puedes hacerlo, pero Jesús no se dejó mover por eso, lo venció con el escrito está. Escrito está, escrito está y escrito está. Dios estableció para el pueblo de Israel también que es una sombra para nosotros, porque se lo dicen a Pedro para que lo entienda Juan. Le dijeron a Israel, todo debe ser, el dicho que van a tener ustedes entre el pueblo, dice Isaías, es a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio, es decir, a la palabra escrita. Tenemos que volver a ese principio. Entonces, ¿cuál es la importancia de no ignorar las Escrituras? Tiene muchos beneficios el no ignorarlas, ¿verdad? Por ejemplo, les decía la semana anterior, en Mateo 26, 54, que las cosas que nos suceden es para que se cumplan las Escrituras. Jesús les decía, pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? De que es necesario que así se haga. Entonces, todo lo que nos acontece es para que se cumplan las Escrituras. No tratemos de cambiar, por ejemplo, con todo respeto, la situación que abordamos algunas veces, y no quiero sonar como fatalista, pero lo que le pasa a nuestro mundo, lo que le pasa a nuestro país y a las naciones del mundo, no las podemos cambiar. Y aunque suene fatalista, y yo sé que puede sonar así, decir, por ustedes es que el país no cambia, yo quiero que cambie. Lo más que puedo hacer es orar para que vivamos quieta y reposadamente, dice la palabra, pero si yo oro pidiendo otra cosa, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? De que la iglesia debe ser arrebatada y quitada de este mundo. No somos de este mundo, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Entonces querer hacer otra cosa como iglesia para que esto cambie, querer hacer, sembrar árboles para conservar el planeta, eso no está mal hacerlo, pero ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras? O sea, ese es el punto. Y aunque suene, perdón, con todo el respeto que me merecen, suena fatalista y algunos hasta nos dicen escapistas, y no me molesta porque realmente eso somos. La Biblia dice, cuando miren que todas estas cosas están sucediendo, erguidos y levanten la cabeza, y hay que orar para ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas. Así que lo que queremos es escapar. Aunque amamos nuestro país y anhelamos que nuestro país cambie algunas cosas, dentro de lo que cabe en la Escritura, esperamos que cambie. Lo que no se puede cambiar es aquello que Dios ya destinó y ya preparó para que se cumplan las Escrituras. Así que, ¿cuáles son los beneficios de conocer las Escrituras? Número uno, en Lucas 24:32, encontramos que cuando Jesús se encuentra con un grupo de personas que desconocen las Escrituras, ahí viene la reprensión, y ese es el énfasis. Espero que disciernan mi espíritu a través de estas cápsulas pastorales, que lo puedan comprender. Ahí viene la reprensión. Dos personas vienen de Jerusalén camino a Emaús. Por cierto, el nombre Emaús significa fuentes tibias. Vienen en la tibieza, vienen tibios. Y vienen hablando de los acontecimientos. Y Jesús se encuentra con ellos y se les aparece en el camino. Y cuando Jesús va con ellos, le dicen ellos, ¿eres acaso tú el único forastero que no sabes lo que ha acontecido? Y Jesús les pregunta, ¿y qué es lo que ha acontecido de Jesús, Nazareno, profeta del Señor, que estuvo aquí entre nosotros y que teníamos esperanza? Déjenme parafrasear la historia. Que teníamos esperanza de que Él hiciera algo. Y Jesús les reprende y les llama tardos.
de corazón para creer lo que los profetas habían dicho en las escrituras. Y entonces mire lo que sucede cuando se les abre. ¿Por qué les abre las escrituras? Porque ignoraban las escrituras. Eran cristianos emocionalistas, eran cristianos de lo que pasaba. Miraron a Jesús en su apogeo, en su ministerio de sanidades, de multiplicaciones. Cristianos solamente de eso, de eventos, de emoción, ¿verdad? Están viendo lo que pasa, el milagro, y no estoy en contra de los milagros, creo en los milagros y he visto los más grandes milagros, porque creo que el más grande milagro es la conversión de una persona, y eso los hemos visto, ¿verdad? Entonces soy testigo de gente que estaba perdida y ahora predica el evangelio del Señor, y eso nos alegra. Pero entonces vea lo que hace Jesús. Dice la Biblia que comenzó y les abrió las escrituras y comenzó a predicarles desde los profetas hasta el tiempo de Juan. Les comenzó a predicar, les enseñó. Y entonces mire cuál es el beneficio. En Lucas capítulo 24 verso 32 se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. O sea, no podemos ser ignorantes de las escrituras. ¿Cuál sería el beneficio entonces? El beneficio de que cuando se nos abren las escrituras, cuando no ignoramos las escrituras, nosotros tenemos convicción en la vida. A ellos se les había desplomado su creencia por el Jesús que creía y ahora estaba muerto. Porque la falta de conocimiento de las escrituras lo que produce es que la gente no tenga convicción. Por eso tenemos un grupo de creyentes hoy que ignoran la palabra del Señor, que ignoran las escrituras y cometen grandes hierros y son movidos por todo tipo de corriente, de doctrina, de estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, decía el apóstol Pablo, las artimañas del error. Entonces aquí cuando se nos abren las escrituras y no las ignoramos, nos volvemos en cristianos de convicción, no en cristianos de emoción, de temporada, de lo que vemos, del milagro, la multiplicación, la sanidad. No está mal, creemos eso, pero no puede sostenernos toda la vida una sanidad. Te sanas, pero se enferma este cuerpo. Te resucitan, sí, pero te puedes volver a morir otra vez. Pero la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Así que no podemos ignorar. El primer beneficio de no ignorar las escrituras y la importancia de no hacerlo es que nos trae convicción. Ellos habían perdido la convicción. Jesús murió, ese Jesús el profeta murió. Tú no te das cuenta de eso. O sea, se les había caído toda aquella fe que decían tener, ahora ya no la tenían. Pero Jesús aparece y les abre las escrituras y les arde, les enciende el corazón por medio de la convicción. Número 2, la otra situación que viene para cada uno de nosotros lo dice Romanos capítulo 15 versículo 4. Dice la Biblia, ¿por qué no podemos ignorar las escrituras? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Cuando ignoramos las escrituras, primero perdemos de vista los elementos que este texto nos enseña. Por ejemplo, si ignoramos las escrituras, vamos a perder la bendición de aprender lo que a otros le pasó y dejaríamos de hacer lo bueno sin desechar lo malo que otros hicieron. El que aprende de los errores ajenos es más inteligente que el que los cometió. Entonces nosotros por las escrituras, cuando no las ignoramos, vemos los errores que cometió el pueblo de Israel, porque las cosas que se escribieron que le pasó al pueblo de Israel, para nuestro beneficio se escribieron. Número 2, dice que también el escudriñar y el tener ese conocimiento de las escrituras nos permite paciencia, nos da paciencia y consuelo. Esperamos pacientemente el cumplimiento de esas palabras y nos consuela. Una palabra nos consuela, una palabra nos fortalece. Y número 3, vemos también ahí que el tener el conocimiento de la escritura nos da a nosotros esperanza. Dice la Biblia, por medio de a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Es el conocimiento de la palabra lo que nos da esperanza. Cuando ignoramos las escrituras, caminamos desesperanzados. Pero nosotros, con el conocimiento de la palabra del Señor, nos da esperanza la escritura. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, tenemos acá la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 15:3, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vea lo que dice el apóstol Pablo, que Cristo, murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. O sea, todo tenía que cumplirse, es de acuerdo a la palabra del Señor.
La ignorancia, mis amados hermanos que nos están viendo ahora en este momento, la ignorancia de las Escrituras es fatal y nos lleva a volvernos a nosotros religiosos, nos lleva a nosotros a volvernos legalistas, porque ignoramos las Escrituras. Por ejemplo, 6 veces Jesús confronta a los líderes religiosos de su tiempo y les dice la palabra, una palabra que usted la puede encontrar, busque una concordancia, una Biblia con concordancia o una Biblia temática y investigue usted las 6 o 7 veces que Jesús les dijo a los fariseos, a los religiosos: no habéis leído, no habéis leído, no habéis leído. La ignorancia de las Escrituras hace que la gente, hace que el pueblo cometa grandes errores. Por ejemplo, déjeme explicar, porque algunas veces yo me entiendo, ¿verdad? Y me parece que me estoy dando a entender, pero déjeme poner una palabra clave. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 1 al 4. En aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando le vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Primer error. Vea la ignorancia de ese pueblo. Mire la ignorancia tremenda de las Escrituras de ese pueblo. Ahora nosotros lo podemos ver claramente. Mire la ignorancia de ese pueblo. Ahora, aquí debemos de notar también que cuando Jesús vino, fíjese qué paradójico, o qué representativo es esto para mí, o qué significativo. Porque Jesús en su primera venida encontró ignorancia de las Escrituras. Tanto así que la ley para los judíos en el tiempo de Jesús se había vuelto, más que lectura escrita, se había vuelto oral. Solo lo que les decían. Por eso es que Jesús, usted va a ver que en los primeros capítulos les decía: oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho. Porque a ellos ya ni siquiera se tomaban la molestia de leer, ya solamente escuchaban. Por eso el final de los tiempos está marcado por una comezón de leer, de escuchar, perdón, no de leer. Dice la Biblia que mucha gente teniendo comezón de oír. O sea, mucha gente solo quiere que le digan. Por eso es que algunos fallan, porque ignoran las Escrituras y solamente la han escuchado. Por eso es que podemos ver personas que terminan diciendo textos que la Biblia no dice. Por ejemplo, un pasaje de 1 Tesalonicenses donde la gente muchas veces dice: escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. La Biblia no dice eso. Es decir, no es que no vamos a desechar lo malo, pero el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 no dice que hay que desechar lo malo, solamente dice escudriñarlo todo, retener lo bueno. No dice desechar lo malo, dice absteneos de toda especie de mal. Pero entonces nosotros solo repetimos lo que escuchamos de un predicador. Entonces la ignorancia que había era tremenda. Aquí nos encontramos con gente que ya tenía una escritura oral, solo le habían dicho. O sea que hay mucha gente en las iglesias que no puede decir la Biblia dice. Lo único que podría decir es así como dicen que dice la Biblia, porque ellos no la han leído, porque tienen un desconocimiento y una ignorancia de la palabra del Señor. Así, eso es lo que podrían decir, así como dicen que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué les digo que Jesús aquí les va a citar por primera vez la palabra no habéis leído? Porque dice: cuando lo vieron los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Pero lo que me llama la atención es: ustedes no han leído, ¿verdad? ¿Qué es lo que no habían leído? No habían leído Deuteronomio capítulo 15 verso 24, si no me equivoco. Si no, aparecerá en la pantalla corregido, no hay problema. Pero vean esto, por favor. ¿Qué es lo que no habían leído ellos? No habían leído que su religiosidad y su ignorancia de las Escrituras los había llevado al legalismo. Porque en el día de reposo el pueblo tenía derecho, si pasaba por un sembradío, tenía derecho de tomar con su mano, arrancar solo para saciar su hambre. Lo que no podía hacer era cosechar. Pero la ignorancia de las Escrituras llevó a los líderes religiosos a poner una carga sobre el pueblo, y eso le enseñaban a toda la gente, eso le enseñaban a su gente por la misma ignorancia. O sea, eran ignorantes los que lo enseñaban e ignorantes los que recibían, porque no conocían las Escrituras. Entonces Jesús les dice: ustedes no han leído, ¿verdad? Ustedes no han leído qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el día de reposo. No, pero mira lo que hacen tus discípulos, el legalismo. Salieron los fariseos, salieron los legalistas, pero por ignorancia. Muchas veces las discusiones, incluso las que se dan algunas veces en las redes sociales, están plagadas y cargadas de ignorancia. Con buenas intenciones sí, pero plagadas de ignorancia.
con argumentos filosóficos y humanos, pero cargadas de ignorancia de la Escritura, de la lámpara para nuestro caminar. La gente puede comentar y algunos, ese es su espacio y cada uno tiene su perfil privado y comenta lo que quiere, pero debería de estar fundamentado en la palabra del Señor. Bonito sería un debate, bonito sería un diálogo, bonito sería una discusión, pero conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y no es malo, alguien dice, no, pero la Biblia no es para contender, pero el apóstol Judas decía que contendamos ardientemente por la fe que nos fue dada. O sea, si hay que contender por algo, por lo que creemos, por lo que dice la palabra, vale la pena que lo hagamos, pero con conocimiento de las Escrituras, con conocimiento de las Escrituras. Entonces Jesús les dice, no han leído, ¿verdad? Además de que no han leído que en Deuteronomio lo prohibido era cosechar, no arrancar para comer, ustedes tampoco han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre. Era día de reposo y tomó pan sagrado, que solo podían comer los sacerdotes. Pero ustedes no han leído eso. En otras palabras, me le están poniendo cargas al pueblo. ¿Cuánto pueblo del Señor ahora está sufriendo por la ignorancia que hay de las Escrituras, perdiéndose este beneficio? Ahora veamos otro pasaje, porque esto se repite en el capítulo 12, versículo 5 y 8 de Mateo. Dice, ¿no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y ellos están sin culpa? Pues digo que algo mayor que el templo está aquí, pero si hubierais sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, es impresionante la ignorancia. ¿No han leído ustedes? El punto que quiero dejarlo, solo les regalo 2 textos, ustedes pueden seguir investigando. La palabrita que me llama la atención es, no han leído, ¿verdad? No han leído. Cuando yo veo algunas cosas que se dan en la cristiandad, perdón, les aclaré la semana pasada y les decía que no vengo a presumir, vengo a alumbrar, a compartir un poco. Esta es la demanda y la responsabilidad que tengo de exponerles a ustedes la palabra del Señor. Aquí la pregunta que Jesús hace es, ¿verdad que no han leído? ¿Verdad que no han leído? Ese es el punto, ese es el espíritu. Quiero que interpreten mi espíritu, ese es el punto. ¿Verdad que no han leído? La ignorancia de algunos temas hace que mucha gente cometa grandes yerros y pueda cometer incluso, bueno, pecado, esa es la palabra, errar en el blanco. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver? ¿Cuál es otro beneficio que tiene las Escrituras? Bueno, la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Fíjese qué curioso, mire esta palabra, te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Cómo así si la salvación es un regalo? ¿Para qué quiero sabiduría? Para saber cómo conducirme, sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, conocer las Escrituras nos lleva a ser sabios y a saber qué hacer y qué no hacer. Y por ende, me conduce y me mantiene en el camino de la salvación. En otras palabras, aquí podemos ver también que la palabra salvación aquí se traduce del griego sotería, que además de ser salvo significa seguridad, salud, libertad. Otra cosa que podemos entender acá es el beneficio que tienen las Escrituras, el 3.16, estamos leyendo el 15, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Cuando conocemos las Escrituras, además de enseñar, somos enseñables, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el punto. No podemos ser ignorantes de las Escrituras. Vale la pena que nosotros amemos el estudiar un poco más las Escrituras. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá, escudriñando las Escrituras. Pastor, pero es que es difícil. Dios pone velo sobre su bendita palabra, pero gloria de nosotros es también investigarla. Hay que leerla, hay que ser edificados y no caigamos en ese peligro grave, que como es el peligro de ignorar las Escrituras. Quedamos pendientes entonces con nosotros.